Ok, vamos a empezar en unos 3 minutitos, ¿ok? Mientras se unan sus demás compañeros. Y para ir poniendo un poco en contexto, el día de hoy vamos a ver la línea de base energética, ¿ok? Y vamos a un poco hacer un refresco de todo lo que hemos estado viendo porque es importante para la clase de hoy día, ¿ok? Y bueno, ahí para, para esos temitas de la grabación, ¿por qué no se está subiendo? Es porque, bueno, estamos teniendo ahí unos problemas con el almacenamiento del OneDrive. Entonces, no se preocupen porque las grabaciones sí se han realizado, ¿ok? Sí las tenemos, pero solo falta subirla o compartirla a la nube, ¿no? Entonces ahí no se preocupen. Y también, ok, también otro temita era con respecto a la clase del día martes que no se pudo realizar. Ahí tuve unos temitas familiares, pero no hay problema porque la vamos a recuperar, ¿ok? No se va a perder. El curso en total tiene 15 clases, ¿ok? Entonces son 5 semanas y en cada semana vemos 3 clases, ¿no? 5 por 3 nos da 15 clases. Entonces ahorita nos encontramos iniciando la semana 3, ya lo hubiéramos iniciado el día martes, pero no se pudo realizar. Entonces esta es la clase número 7, entonces ya estamos casi a la mitad del curso. Y bueno, en la semana 1 les mostré un poco sobre el análisis de datos, les mostré los procesos de ETL de Power BI, ¿okay? Vimos un poco de gráficos, tablas y KPIs, ¿okay? Y en la semana 2 ya entramos un poco más de lleno, ¿okay? A revisar un poco más, a escarbar un poco más en la extracción, a escarbar un poco más en la transformación y en la carga, ¿no? Entonces, en la carga ahí les mostré los diferentes tipos de gráficos, tablas, KPIs que nosotros podemos escoger en base a la necesidad que, que la empresa desea ver, ¿no? Porque al final un dashboard o un reporte, como le queramos llamar, responde a ciertas preguntas que van a ir paulatinamente presentándose, ¿no? ¿Cómo vamos con el consumo energético? ¿Hay ahorro? ¿Cómo va la potencia reactiva? ¿Estamos dentro del margen para no consumir? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va el KPI de energía comparado con la producción? Entonces, en ese sentido, y ahí también les mostré el gráfico de dispersión, que hoy día lo vamos a usar y es muy usado en la eficiencia energética. Entonces, espero que les haya quedado muy claro porque hoy día vamos a ver eso. Entonces, todo lo que hemos visto en la semana 1 y en la semana 2 nos ha dado una base en análisis de datos, en manejo de unidades eléctricas, en el KPI importante que es producción por energía y un poco sobre, ya mencioné análisis de datos, ¿no? Ok, entonces esos 3 pilares que hoy día vamos a aplicar, pero vamos a agregarle un poco de estadística aplicada. Entonces, hasta ahí, no sé si muchos de ustedes, yo creo que ya habrán llevado estadística, creo que es un curso del segundo ciclo. Entonces hoy día vamos a aplicar estadística. En sí vamos a ver la regresión lineal, que es la regresión más básica, digamos. También hay regresión con varias variables, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver regresión lineal. Entonces, bueno, ya dando este breve resumen, ahí si me confirman que se está grabando la clase para poder empezar. A ver. Si me pueden confirmar ahí para poder comenzar. Si se está grabando, si se me escucha bien. Ok. A ver. Ya está grabando. Excelente. Ok. Bueno, entonces el día de hoy vamos a dar inicio a la semana número 3 de este curso de Power BI aplicado a la eficiencia energética. Y qué mejor forma de empezar a entrar un poco
en lo que es la ISO 50001. Como sabemos y como les mostré, la ISO 50001 es la ISO de sistemas de gestión energética. Y para los que tienen buena memoria, en la primera clase de la semana 1, en la primera clase, en la apertura, vimos que las empresas, ¿ok?, que aplicaban este sistema de gestión, o sea, que tenían esta ISO bien implementada y que la mantenían y la continuaban, ¿no? Entonces, mejorando. Entonces, ellos reportaban entre un 10 y 30% de facturación de energía anual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo implementamos? Porque generalmente las ISO, bueno, empieza un proceso de implementación, un proceso de mantenimiento, de mantenerla y un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿No? Entonces, para empezar, siempre, cuando queremos implementar algo, tenemos que conocer nuestra realidad, ¿ok? ¿Cómo estamos o qué tan eficientes estamos en energía, ¿no? Entonces, para conocer nuestra realidad, lo que se usa es una línea base, ¿ok? Base, una línea base. Entonces, esto va a ser un indicador, es un indicador cualitativo, ¿ok? No es cuantitativo, sino cualitativo, que nos va a indicar cómo estamos, a fin de qué. Primero, porque la norma nos lo pide, ¿ok? La norma nos lo pide que tengamos una línea base. Segundo, cuando nosotros queramos implementar mejoras en proyectos de eficiencia energética para ahorrar dinero, energía, dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos compararnos, ¿ok? Que necesitamos comparar esta nueva energía que ya no tenemos con la energía base que se hubiera proyectado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la línea base nos ayuda a hacer el cálculo de los ahorros, ¿no? Y bueno, y el tercer punto es que nos ayuda a medirnos cómo estamos actualmente. Entonces, vamos a dar inicio. Ok, entonces, como le mostré, la línea base, ok, o baseline, como la llaman en inglés, la línea base de energía, tiene dos definiciones, ok, pero la que hoy día vamos a ver es la definición de la 50001, ¿no? Entonces, como les dije, esto es una medida cuantitativa, ok, es un valor, son valores que nos va a ayudar a comparar nuestro desempeño energético, ¿no? Tal vez compararnos con industrias similares, no sé, tal vez industrias alimenticias. Nosotros somos una empresa alimenticia, digamos, y me quiero comparar contra otra empresa alimenticia. Entonces, lo que comparamos son estas líneas base, ¿no? Y bueno, ahí tienen otra definición. Entonces, al grano, vamos a ir al grano. Entonces, ¿qué es la línea base energética? Para eso les he preparado este gráfico, ¿ok? Este gráfico, donde voy a escribir. Donde, ok, para los que ya han estado en las clases, ¿esto qué es? Es un gráfico de líneas, ¿correcto? Este es un gráfico de líneas donde tenemos en el eje Y el consumo en kilowatts hora y en el eje X tenemos la escala del tiempo, ¿no? O las fechas. Esto ya sabemos cómo hacerlo en el Power BI. Ok, entonces, acá tenemos en la gráfica celeste nuestra energía real. Entonces, tenemos nuestra energía real desde el 10 de octubre, perdón, desde el 10 de agosto hasta el 20 de agosto, que es nuestra gráfica celeste, ¿no? Entonces, esta gráfica, ¿okay?, para que recuerden álgebra, nosotros podemos parametrizarla, ¿verdad?, con una función. Entonces, esto va a ser una función, ¿no?, FDN. Entonces, esta función es nuestra línea base, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en el día a día, ¿no? Nosotros vamos a estar consumiendo energía, ¿ok? Y esta energía lo van a estar detectando nuestros sistemas. Entonces, la idea es, cuando nosotros vamos a tabular esto, pero la pregunta es cómo vamos a calcular esta función, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta función se calcula mediante regresión lineal. Ahora, ¿por qué se calcula esto? Porque es como estamos actualmente, es nuestra realidad, es nuestra base, ¿no?, nuestro punto de partida. Entonces, luego va a llegar un momento donde nosotros, a medida de querer implementar eficiencia energética, nosotros va a llegar a un punto donde implementemos mejoras, ¿no? ¿Qué tipo de mejoras? Puede ser, por ejemplo, un sistema de banco de condensadores en caso no lo tengamos, variadores de frecuencia en equipos,
que no los tengan y tengan arranques directos. ¿Qué más? Restitución de sistemas obsoletos, por ejemplo, que tengan poco rendimiento, etcétera, ¿no? Tenemos distintos tipos de proyectos de eficiencia energética que nos van a dar una mejora energética y lo cual va a traer un menor consumo de energía, ¿no? Entonces, en ese punto van a haber dos casuísticas. Va a haber nuestra energía real, que debería ser menor, obviamente, porque hemos aplicado, estamos realizando después de la mejora, entonces vamos a tener un consumo menor, pero también vamos a tener otra línea que es en caso nosotros no hubiéramos realizado la mejora, ¿no? Quiere decir que esta línea de acá va a seguir la tendencia de mi función anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué se calcula esta línea base, ¿no? Porque cuando nosotros, si no tenemos mapeada esta línea base y simplemente realizamos esta mejora, luego no va a haber forma de cómo comparar la energía base con la energía real, ¿no? Entendiéndose que la energía real debe ser menor que la energía base, ¿no? Entonces, como les dije, la energía base básicamente nos sirve para saber cómo estamos y compararnos cuando después, cómo estaríamos en el futuro si estamos igual, o sea, si nos mantenemos igual, y compararnos con cómo estaríamos si hacemos una mejora, ¿no? Entonces, este gap de acá, esta diferencia de acá, vendría a ser el ahorro, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el ahorro. Listo. Entonces, hasta ahí, si les quedó alguna duda, si no, para continuar. Entonces, básicamente, la línea base nos va a ayudar a mostrar nuestra realidad y poder proyectarnos en el futuro y hacer el cálculo de los ahorros potenciales, ¿no? Entonces, la idea es cómo calcular esa línea base, esa función de esa gráfica, ¿no? Entonces, lo vamos a realizar mediante regresión lineal. Entonces, por eso les dije que el día de hoy vamos a ver un poco de estadística. A ver, ¿qué más? Listo. Ok, entonces aquí les muestro un ejemplo de líneas bases. Okay, esto de acá lo hemos visto durante la semana 1. Este es un gráfico de dispersión, para los que se acuerdan. Y el gráfico de dispersión es un gráfico de puntos donde uno analiza la dependencia entre dos variables, ¿no? Entre una variable independiente comparado contra una variable dependiente, ¿no? Entonces, acá nuestra variable independiente, nosotros le estamos llamando una demanda, ¿no? Que en este caso viene a ser una temperatura de refrigeración. Y también tenemos nuestra variable dependiente, que depende en este caso el consumo de la temperatura de refrigeración, que la ponemos en el eje Y. Entonces, si nosotros tabulamos cada punto, por ejemplo, este punto de acá, que es que a la temperatura de 60 yo necesito un consumo de 100 kilowatts, entonces tabulo todos los puntos, voy a tener un gráfico de dispersión, ¿no? Este gráfico de dispersión me ayuda a ver la dependencia, ¿no? Entonces, como vemos, acá tenemos una dependencia proporcional o lineal, donde nos indica que si aumenta la demanda, es decir, si sube la temperatura de refrigeración, yo voy a necesitar consumir más energía, ¿no? Y opuesto, es decir, si baja la temperatura, yo voy a consumir menos energía, ¿no? Entonces, este gráfico ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que pasa acá, no? Entonces, como acá yo voy a tener estos puntos van a generarme una recta tendencia, ¿no? Una tendencia. Entonces, la idea es calcular esta gráfica de esta recta, esta función de esta recta, que es una recta, ¿no? Entonces, voy a tener Y en función de X, ¿no? Entonces, me va a salir la pendiente y el intersecto con el eje Y, ¿no? Que generalmente se le suele poner B. Entonces, cuando yo ya tenga estos puntos, yo ya voy a tener mi línea base, ¿correcto? Entonces, esta gráfica va a ser mi línea base. Entonces, cuando yo aplique mi mejora, voy a tener dos casos. Mi energía real, que debe ser menor a la energía base, y la energía base, ¿no? Que debería estar un poco más arriba. Entonces, compara esos dos y ya tengo el ahorro que me trae ese proyecto, ¿no? Luego también tenemos el R cuadrado, ¿no? Que es nuestro coeficiente de correlación, que mientras más se acerca a 1, quiere decir que nuestra relación es que nuestra correlación de datos es más precisa. Ahora, cuando nosotros estemos aplicando esto, nuestro R cuadrado no va a ser tan alto.
Porque vamos a tener puntos que se le llama outliers o puntos anómalos, donde nosotros digamos que la relación no es tan precisa, ¿no? Porque pueden haber otros factores, ¿no? Tal vez no necesariamente que dependan de la temperatura de refrigeración, ¿no? Tal vez que un equipo falló, que hubo un problema, que hubo un paro, etc., ¿no? Es decir, son otros factores que no hacen que la temperatura de refrigeración haga depender al consumo, ¿no? O no con una buena correlación, ¿no? Entonces, esos puntos de ahí son datos anómalos que nosotros tenemos que, en este caso, excluirlos, volver a trazar la gráfica y calcular una nueva recta, es decir, realizar un ajuste y con eso calcular un R cuadrado mayor. Entonces, con eso ya vamos a tener una línea base más precisa, ¿no? Ahora, tenemos otro ejemplo de línea base 2. Esta es la línea base 2, que generalmente ya no es una recta, ¿no? Esto es una recta constante, ¿no? En este caso, lo que pasa es que, como vamos a tener que esta dependencia es constante, es decir, proporcional, nosotros vamos a tener que depende que este factor, este K, es 143 kilowatts, ¿no? Entonces, como vemos, esto va a ser otro tipo de línea base, entonces no hay que asustarnos si es que no nos sale tal vez una recta con pendiente, sino nos sale simplemente el intersecto. Y lo que tenemos que analizar acá es, como les dije, el punto donde realizamos la mejora, que es este punto. Entonces este es nuestro punto de mejora, por ejemplo, y nosotros tenemos que comparar la energía real, que es la energía real que en este caso, a ver, la energía real debería ser menor, ¿correcto? Entonces, entonces la energía real, como en este caso el ratio es constante, la energía real debería caer, ¿no? Por ejemplo, a 130, ¿no? Entonces, esta es nuestra nueva energía real, ¿no? Aplicamos la mejora, ¿ok? Y ahora tenemos energía real, ¿no? Y por el otro lado vamos a tener lo que se llama la energía base, ¿no? Que como ya hemos implementado la mejora, no hay forma de que la podamos medir, ¿no? Entonces necesitamos una foto antigua, que es justamente esa línea base que calculamos, y esto va a ser la energía base, ¿no? Que sigue siendo 143. Y bueno, el ahorro o ese gap sería este rectángulo verde, ¿no? Entonces, por eso es muy importante mapear nuestra energía base, ¿ok? Para nosotros poder compararnos con la nueva energía real después de implementar la mejora y calcular los ahorros. Ahora, como ustedes pueden ver, después de que nosotros realizamos la mejora, ahora nuestra energía real vendría a ser nuestra energía base. Quiere decir que nuestra energía base siempre debe estar en constante actualización después de las mejoras que estemos implementando, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Nuestra energía base desde que iniciamos a implementar la ISO no va a ser la misma después de 2 años de constantes mejoras y proyectos de eficiencia energética, ¿no? Porque vamos a estar en un consumo de energía mucho menor. Entonces, luego tenemos otro tipo de línea base que ya son un poco cuadráticas, y lo que tenemos que hacer, como les dije, también es calcular, en este caso, mediante regresión, la función para así tener nuestra línea base, ¿no? Y acá, bueno, tenemos una regresión muy precisa, porque tenemos un coeficiente de R cuadrado 0.98, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para calcular la línea base energética, ¿no? Para eso necesitamos un periodo de datos. Entonces necesitamos un periodo de datos que puede ser según la frecuencia, ¿no? Puede ser diario, puede ser semestral, puede ser anual, mensual, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad de los datos, ¿no? Que los datos sean lo más acorde a lo que está pasando en el día a día, ¿no? Que no sean datos que nos produzcan un sesgo, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos comparar, como les dije, el consumo de energía frente a producción, frente a temperatura, frente a caudal, ¿no? Entonces, comparamos generalmente la entrada contra la salida, ¿no? De energías. Entonces, ahí dice, ¿no?
Entonces necesitamos un periodo estable, sin cambios tecnológicos, es decir, donde no se hayan implementado mejoras, porque la mejora la vamos a implementar justo cuando queramos comparar la energía real después de la mejora con la energía base, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que tiene que tener en cuenta. Y no debe haber cambio en las condiciones operacionales, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Después, ya para entrar un poco más de lleno. Entonces, aquí lo que vamos a usar el día de hoy vamos a usar Excel. ¿Okay? El día de hoy vamos a usar Excel para hacer una regresión lineal. ¿Por qué no estamos yendo de frente a Power BI? Porque en Power BI vamos a tener que escribir todas las medidas de regresión lineal, ¿okay? Fórmula por fórmula. Entonces, para no hacerlo tal vez muy complicado, vamos a primero sentar las bases con el Excel, porque creo que acá ya la mayoría domina Excel, y luego en la próxima clase ya vamos a ver un poco de cómo hacer esta línea base en Power BI, ¿no? Entonces, primero lo que tienen que tener es activado la pestaña de análisis de datos en Excel. No sé si la tendrán, hoy día también les voy a mostrar. Y cuando nosotros activamos esta pestaña, nos va a salir un pequeño resumen de la regresión. Entonces, nos va a decir el R cuadrado, como pueden ver acá, nos va a decir el R cuadrado, nos va a decir los coeficientes, intersección es la B, y la producción en este caso sería la pendiente, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que nuestra gráfica o nuestra línea base en este caso sería 0.98 por la pendiente, por la variable m, que sería la energía, con el intersecto, ¿no? 0.98 más 5.60, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos nuestra línea base. Entonces la idea, como les dije, de todo esto es tener los datos, realizarlos en un gráfico de dispersión y mediante una regresión lineal obtener la función, ¿no? Nuestra línea base. Luego tenemos que hacer un ajuste, porque vamos a tener datos anómalos que nos generan que nuestro R cuadrado no sea muy alto. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esos datos para hacer el reajuste, ¿no? La norma nos dice que podemos eliminar el 30% de nuestros datos. Es decir, si tenemos datos mensuales de un año, 12, podemos eliminar hasta 4 datos, ¿no? Entonces, eliminamos los datos si es que superan ciertas franjas que hoy día lo vamos a ver las rectas delimitadoras. Entonces, si estos puntos anómalos no se encuentran dentro de las rectas delimitadoras, nosotros los podemos suprimir. Entonces, listo. Entonces, como les dije, va a llegar un punto, nosotros tenemos que calcular nuestra energía base, que lo vamos a hacer con regresión lineal. Okay, vamos a hacer regresión lineal y va a llegar un punto donde nosotros aplicamos una mejora, ¿no? Como les dije, puede ser un sistema de banco de condensadores, variadores de frecuencia para arranques o restitución de algunos equipos que, bueno, ya debido al paso del tiempo y a malas prácticas de mantenimiento, sus rendimientos sean muy bajos y nos lleve a consumos altos, ¿no? Tal vez lo podemos detectar por termografía, que los equipos se están calentando mucho y esos también son fuentes de pérdidas de energía, ¿no? Que nos llevan a consumos altos. Entonces, como mejoras, también hoy les he traído un poco qué mejoras nosotros podemos hacer. La primera mejora, que ya lo hemos estado viendo las clases pasadas, es que el factor de potencia nosotros le llevamos al 0.95. ¿Cómo realizamos esto? Mediante la implementación de un banco de condensadores, ¿no? Entonces, este banco de condensadores, si bien es cierto, es una inversión alta, que generalmente ronda los miles de dólares, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el ahorro de la potencia reactiva, lo que nos va a hacer que esta inversión tenga un retorno, ¿no? Entonces, generalmente, como les dije, los proyectos tienen que tener entre 2 a 3 años como máximo para que sea un proyecto atractivo para los inversionistas, ¿no? Entonces, la idea es implementar un sistema de banco de condensadores, si es que no lo tiene su industria, para generar los ahorros en potencia reactiva. ¿Ok? Entonces, pero no es solo
la compra de los bancos de condensadores. Como les dije, va a llegar momentos donde el banco de condensador se va a malograr algún condensador, se va a malograr un paso, algún contactor. Entonces, o si nosotros desarrollamos las intervenciones al banco, lo realiza un proveedor, tenemos que mapear esos gastos, ¿no? Esos gastos correctivos o preventivos que también se les haga en caso cuidemos este banco, ¿no? Entonces, todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta para calcular el tiempo de retorno, ¿no? Después también podemos tener proyectos de eficiencia energética en caso tengamos renovación de equipos, ¿no? Si tal vez en nuestra planta tenemos equipos que tengan entre 15 o 20 años o 25 años ya para adelante, si no se han venido realizando los correctos mantenimientos o si es que los ingenieros de la planta determinan que a pesar de un overhaul nosotros no vamos a volver a tener la potencia instalada necesaria, la potencia real. Entonces nosotros podemos buscar un equipo en la actualidad que tenga las mismas características pero que tenga mejor tecnología, que sea más eficiente desde el punto de vista tecnológico. Y por ejemplo, para eso les traje un proyecto que se realizó de una renovación de equipos, ¿okay? Donde una planta trabajaba con 3 compresores, ¿okay? 3 compresores que ya llevaban aproximadamente 20 años de operación. Entonces ya no trabajaban a su potencia nominal, ¿no? Entonces lo que hicieron fue al mismo fabricante. Entonces estos son los 3 compresores, ¿ok? Que su potencia, bueno, nominal debía ser 50, el primero y el segundo, y el tercero 30, ¿no? Pero cuando se hizo las mediciones de la potencia real, se determinó que estaban trabajando al 60%, ¿no? Entonces estaban siendo poco eficientes. Entonces lo que se hizo fue buscar estos mismos equipos con el fabricante y se determinó mediante los cálculos que los 3 compresores podrían ser reemplazados por 2 que tienen un poquito más de potencia y trabajan con mayor caudal, y con eso nosotros podríamos satisfacer la demanda de la planta, ¿no? Entonces, en ese caso, se hace un cálculo económico, ¿no? Tanto de la situación actual, como les dije, la situación base y la situación propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si nosotros invertimos en la compra, ¿no? Entonces, vamos a tener primero menor demanda de energía, porque estos compresores, al ser 2, consumen menos potencia, pero entregan más caudal, ¿no? Por su propia tecnología. Vamos a tener, en este caso, un menor consumo de energía al año, ¿no? Y bueno, vamos a tener una serie de ahorros que van a justificar justamente este proyecto, ¿no? Este proyecto tuvo un tiempo de recuperación de casi 2.8 años, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar. Ok, acá les voy a mostrar un poco para que puedan ver, ¿no? Entonces, este es el documento, ¿ok? En este caso, la industria o la empresa era una impresora, entonces necesitaba hacer la restitución o renovación de sus equipos. ¿Okay? Entonces, como les dije, primero se mapea o se toma foto de cómo estamos en la actualidad, ¿no? Que vendría a ser nuestra situación actual. En este caso, la situación actual, tenemos 3 compresores que teóricamente nos deberían estar brindando 130 HP, ¿no? Pero cuando se hizo la medición en campo, ¿okay? De la potencia real, que está por acá, nos dimos cuenta que en realidad no nos ofrecían esa potencia. Entonces, en este caso, se buscó otros 2 compresores con mayor tecnología, más actuales, del mismo fabricante, que nos dan más caudal, ¿no? Consumiendo menos potencia, ¿no? Entonces, ahí viene la serie de ahorros. Entonces, les voy a compartir este PDF por el grupo de WhatsApp para que ahí vayan leyendo, ¿no? Cómo nacen estos proyectos, ¿no? Entonces, a ver. Le voy a... Listo, a ver. Les voy a compartir.
les voy a compartir este de acá, ¿no? Entonces ahí pueden ir leyendo cómo se realiza. Este es uno. Entonces, esto es uno, renovación de equipos, ¿no? Luego también vamos a tener algunos otros proyectos que es básicamente la implementación de tecnología, que es la implementación de variadores de velocidad o variadores de frecuencia para, en este caso, disminuir la corriente de arranque, ¿no? Como sabemos, la mayoría de equipos o algunos de los equipos que por lo general no están trabajando constantemente, ¿no? Entonces va a llegar momentos donde se van a prender, luego apagar, prender, apagar. Entonces esas interrupciones, esos intermitentes entre el tiempo de operación nos va a generar lo que es corrientes, ¿no? Corrientes de arranque. Entonces si nosotros estamos realizando una corriente si estamos prendiendo directamente, ¿okay? Y tenemos equipos que consumen harta potencia, tienen una potencia elevada, la corriente también va a ser elevada. Entonces, en ese caso, cada vez que nosotros estemos realizando estos intermitentes de prender, apagar, vamos a estar consumiendo más energía que si el equipo lo trabajáramos, solo lo prendemos y lo hacemos trabajar por un tiempo y luego lo apagamos, ¿no? Pero la realidad es que no necesariamente este equipo lo vamos a estar trabajando así, ¿no? Otra forma es mediante tecnología, que en este caso incluimos variadores de velocidad, ¿no? Los variadores de velocidad lo que nos permiten es ir gradualmente variando la velocidad, ¿okay? Mediante la variación de la frecuencia, y nos permiten en este caso esos picos de corriente que se generen ya no sean tan altos, ¿no? Por lo general nos reducen un 50% de la corriente, ¿no? Entonces acá les quería mostrar otro proyecto también que se realizó, que es un proyecto donde se compara, que siempre hay que comparar, como les dije, la base con la propuesta, con la energía real que se consumiría, y en este caso se compara cómo era la eficiencia de un sistema de bombeo sin el variador de velocidad, es decir, como estamos en la actualidad, y luego se compara, por ejemplo, esta gráfica que ven eficiencia contra caudal, que vemos como la eficiencia, en este caso con un sistema de variador de velocidad, es decir, una velocidad variable, contra un sistema de bombeo que no tenga esos variadores de velocidad, ¿no? Vemos como para un punto de caudal, vemos la diferencia notoria y significativa de la eficiencia, ¿no? Para el punto de operación, por ejemplo, vemos que la eficiencia es casi 3 veces, ¿no? Entonces, este documento se los voy a pasar. También se los voy a pasar. Listo. Entonces, un poco para que vayan revisando, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a abrir. Y bueno, es este paper, ¿no? Donde como les dije, se realiza la medida de la energía base contra la energía real después de hacer esta mejora, ¿no? Entonces acá podemos ver las distintas gráficas que se generan, porque como les dije, tenemos que comparar la eficiencia. Y bueno, al final tenemos esta gráfica muy ilustrativa, ¿no? Donde la eficiencia con el sistema implementado y sin la implementación, ¿no? Entonces, listo. Y bueno, entonces, hasta aquí estamos acabando la parte teórica. Ok, vamos a descartar. Y vamos a empezar un poco con lo que es la construcción de la línea base, ¿no? Entonces, vamos a ver. Para eso he preparado un Excel que se los voy a compartir. A ver. Ok, entonces voy a mostrarle a grandes rasgos lo que vamos a desarrollar hoy día. Como les dije, vamos a realizar un poco de estadística aplicada. Y lo que vamos a hacer hoy día es, primero, tener los tres datos, ¿no? Como les dije, para calcular la línea base necesitamos datos de un periodo energético y la variable independiente, ¿no? Que en este caso son el mes, ¿ok? El mes, el mes, ¿ok?
el mes, la producción mensual y tenemos la energía consumida mensual, ¿no? Entonces, con estos tres valores, que tenemos 12 datos, nosotros vamos a poder construir este gráfico de dispersión. Este es un gráfico de dispersión, como les dije, en el eje X se acostumbra, se pone la variable independiente, que en este caso sería la producción, tomando en cuenta que, la producción no va a ser limitada por cortes de energía, mala calidad de potencia, etcétera, ¿no? Tomando el caso idealista, ¿no? Entonces, y en el eje Y vamos a tener la energía, ¿no? Que en este caso la producción hace depender de la energía, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, a medida que aumenta la producción, aumenta el consumo de energía porque se prenden más equipos, se les hace funcionar por más tiempo, hay más encendidos, apagados, y si es que disminuye la producción, va a disminuir el tipo de operación, va a disminuir los encendidos, los intermitentes, entonces va a generar menor consumo de energía, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos estos tres datos, lo que tenemos que tener es la gráfica, esta gráfica, y tenemos que calcular la línea de tendencia, y con eso vamos a calcular ya nuestra línea base, ¿okay? Entonces, esto de acá, como les mencioné en la clase teórica, vamos a regresar un poco a la clase teórica para que vean cómo. Entonces, como ya les dije, la línea base básicamente es la foto o la medida cuantitativa de cómo estamos con respecto a nuestro consumo de energía versus la producción o versus lo que queramos comparar, ¿no? Entonces, esto de acá nos va a botar una gráfica y un coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, recordemos que el coeficiente de correlación, mientras más esté pegado a 1, va a ser más preciso, ¿no? Va a ser más óptimo. Entonces, en la gráfica que acabamos de hacer, el coeficiente de relación, por ejemplo, es 0.81, ¿no? Entonces, este coeficiente de relación no está tan pegado a 1. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es borrar nuestros outliers, que ahorita les voy a mostrar, que es, por ejemplo, nuestros puntos negros es la energía, ¿no? Pero luego tenemos puntos verdes y puntos celestes, ¿no? Que van a ser nuestras rectas delimitadoras, ¿ok? Estos van a ser nuestros semiplanos. Entonces, todos los puntos negros que estén dentro de estos dos semiplano son los puntos que tienen una buena correlación, ¿no? Pero los puntos que estén fuera de estos semiplanos va a ser lo contrario, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es estos puntos, por ejemplo, este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá, son datos anómalos, ¿no? Que son estos que se les he puesto de rojo. Entonces, esos puntos, lo que tenemos que hacer es suprimirlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros los suprimamos, y ahora, para los que estén preguntando, que suprimamos estos datos, no está malogrando nuestro análisis. Como les dije, la norma nos permite borrar hasta el 30% de nuestros datos, ¿no? Como vemos, nosotros tenemos 12 datos, entonces 30% es 4, entonces estamos cumpliendo la norma. Y en ese caso, cuando borramos esos datos, nosotros vamos a tener otro coeficiente de relación, ¿no? Porque ahora todos nuestros puntos van a estar dentro de nuestros semiplanos, es decir, van a tener mejor correlación, y vemos que nuestra gráfica cambia, nuestra energía base cambia, y nuestro coeficiente de relación es 0.93, ¿no? Que es un poco mejor. Entonces, esto vamos a ver el día de hoy. Entonces, voy a copiar esto de acá y lo vamos a pegar en otro Excel y les voy a enseñar cómo construir todo esto, ¿no? Ok, entonces, a ver. Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a ver en Excel, porque como en Power BI tenemos que hacer los cálculos de los coeficientes, es decir, por ejemplo, a ver, para darles un poco la visual. Esta recta que es nuestra energía base, es nuestra baseline o nuestra línea de energía base.
Entonces, esta recta el Excel nos la está calculando mediante su proceso, una caja negra nos está botando los intersectos, ¿no? Nosotros con el Power BI no tiene esta funcionalidad de regresión. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el A pendiente y el B, ¿okay? Y así vamos a graficar la recta. Entonces, para no ir de frente al Power BI y un poco queden esos vacíos de por qué estamos usando tales fórmulas, se les muestro en Excel, porque como todos creo que acá dominamos Excel, se les va a hacer un poco más sencillo y en la próxima clase vamos a hacer la migración hacia el Power BI, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra línea base y como les dije, lo que tenemos que hacer es tener 3 columnas, ¿no? Nuestra columna temporal, que sería los meses, y nuestras columnas de producción y energía, ¿no? Ahora, ¿qué más se usa? Se usa un Z, ¿ok? Por eso les dejo ahí de tarea que investiguen qué es este Z. Para eso van a tener que entrar un poco a estadística, pero para no entrar un poco a la teoría de estadística, ustedes lo investigan, los que estén interesados, si no, simplemente siguen este valor, ¿no? Del 0.77, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestros 3 datos, la escala temporal, la producción y la energía, y lo que tenemos que hacer, okay, voy a ponerlo en miles, voy a ponerlo como número, como miles, listo. Entonces ahí tenemos nuestra producción y energía, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer primero, okay, es graficar nuestro gráfico de dispersión. Entonces para eso, ¿cómo hacemos esto? Es seleccionamos estos datos, ¿ok? Para los que no hayan usado el gráfico de dispersión. Y no es un gráfico de líneas, ¿ok? Sino es un gráfico de dispersión. Es este de acá. Entonces, acá tenemos diferentes tipos de gráficos, ¿no? Gráficos de burbujas, que también son bastante usados. Pero lo que yo voy a usar es gráficos de puntos, ¿no? Entonces, cuando yo tenga estos gráficos de puntos, ¿ok? Me va a salir una tendencia así, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta tendencia nos indica que es lineal, ¿no? ¿Ok? Esta tendencia nos indica que es lineal. Entonces, para eso, para ver la recta, lo que se hace es... Primero voy a pintarlos de otro color, voy a ponerlos de color negro. ¿Okay? Entonces, lo que se hace es darle aquí en línea de tendencia. ¿Okay? Y para escribir la ecuación de esta recta, ¿okay? Para escribir la ecuación de la recta, tenemos que venir, darle doble clic, ¿okay? Y venirnos a la parte de las líneas de tendencia, ¿no? Entonces, ya cuando estamos en la línea de tendencia, ¿okay? Entonces, a ver, le damos doble clic al gráfico, abrimos esta pestaña y venimos a la línea de tendencia, ¿no? ¿Okay? Entonces, acá venimos a las opciones de línea de tendencia, ¿no? No a formatos ni otras cosas. Entonces, para lo que recuerdan, lo que tenemos que hacer es, una vez que ya le damos en la línea de tendencia, tenemos que darle en presentar ecuación en el gráfico, ¿no? Entonces, ahí vamos a determinar la ecuación. En este caso, la ecuación, no se asusten si dice E⁻5, esto quiere decir que es 3 entre 10.000, ¿no? O entre 100.000. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer, hay que darle formato, ¿no? Podemos darle un formato para que nos muestre como número y le vamos a dar 5 decimales, por ejemplo, ¿no? O 6. Entonces, ahí tenemos nuestra gráfica, vendría a ser 0.00027x más 181.52, ¿no? Entonces, otra cosa que quiero que me muestre, okay, otra cosa que quiero que me muestre es el R cuadrado, ¿no? Que es nuestra correlación. Entonces, acá vemos que tenemos un valor de 0.81, lo cual es aceptable, pero podría ser mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Hasta acá ya tenemos que la energía en este caso, bueno, que la producción
nuestra variable independiente, hace que el consumo tenga una fluctuación. Entonces, para eso tenemos que agregar, tenemos que agregar tres columnas más. Entonces, esas tres columnas van a ser mi energía proyectada, que ahora vamos a ver por qué se llama proyectada. Vamos a tener una columna que se le llama energía proyectada más Z por SXY, que es nuestro, si se acuerdan, estadística es justamente el índice de error. Entonces vamos a agregar estas dos columnas más, pintarlo de otro color, y vamos a tener lo opuesto, ¿no? Vamos a tener la recta. Entonces, para hacerle el resumen, estas van a ser mi semiplano delimitador, perdón. Este va a ser mi semiplano delimitador. Esta va a ser mi energía real, mi energía real proyectada. Entonces, ¿cómo calculamos la energía proyectada? La energía proyectada va a ser nada más y nada menos que la energía que se consuma con la energía base, ¿no? Con la recta de la energía base. Es decir, este valor, por ejemplo, de producción me genera un valor de energía real, ¿no? Pero la energía teórica no es 282. La energía teórica vendría a ser cuando tú reemplaces esta producción en esta ecuación, porque recuerden que X, o sea, la línea horizontal es la energía, cuando tú reemplaces la energía y te bote, cuando tú reemplaces la producción, porque la producción es X, y te va a botar un valor de Y, ¿no? Entonces ese valor de Y lo ingresamos en esta tabla. Entonces así con cada uno de los valores, ¿no? Por ejemplo, para este valor del consumo de septiembre, tenemos su energía real, pero también tendríamos su energía proyectada, ¿no? Que básicamente sería ingresar este valor en esta X, sumarle 181 y acá nos va a salir la energía proyectada. Entonces, o podemos ponerlo así, este valor por 0.0027 más 181 y así calcular para cada uno, o lo que se hace es lo siguiente, ¿ok? Entonces acá mucha atención. Primero vamos a ir a datos y ahí quisiera saber si todos tenemos activado, ¿ok? Si pueden abrir su Excel, y confirmarme si todos tienen activado esta pestaña de análisis, si tienen la cinta de opciones de análisis de datos, ¿ok? Entonces eso es lo primero que tienen que realizar, ¿no? Entonces ahí sí me pueden confirmar y mientras que me van confirmando yo les voy a enseñar cómo es que se activa esto, porque esto pueden tenerlo nativo y en otras versiones no, ¿ok? Entonces para activar esto lo que tenemos que venir es archivo, vamos a darle clic derecho, personalizar cinta de opciones y lo que tenemos que venir es a complementos, ¿ok? Una vez que vengamos a complementos, a ver si es que carga, entonces mientras carga, ok, ya cargó, tenemos que venir a herramientas para análisis. Entonces por acá nos va a salir herramientas para análisis, ok, entonces acá en herramientas para análisis lo vamos a seleccionar, ok, y le vamos a dar en ir, ¿no? Entonces acá vamos a activarlo, ¿no? Una vez que le damos en el check, nosotros vamos a poder activar esta pestaña, ¿no? Entonces ahí es necesario que para la clase de hoy día activen esta pestaña porque la vamos a usar. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro rango, ¿ok? Irnos a análisis de datos y seleccionar la opción de el tipo de análisis, ¿no? ¿Qué queremos analizar? Entonces acá tenemos distintos tipos de análisis, ¿no? Análisis de varianza de dos factores, coeficiente de correlación,
covarianza, estadística descriptiva. Tenemos bastantes tipos de análisis, ¿no? Análisis estadísticos. Entonces, lo que vamos a usar hoy día es la regresión. Entonces vamos a darle en aceptar y nos va a decir, oye, ¿qué rangos quieres comparar, ¿no? Porque para hacer una regresión tienes que tener ejes de entrada en el eje Y. Como pueden ver aquí, necesitas ejes de entradas en el eje Y, y recuerden que en el eje Y aquí teníamos al consumo, ¿no? Entonces el consumo lo tengo que referenciar acá, ¿no? Entonces yo tengo que referenciar todo este consumo aquí. ¿Qué más? Luego nos está pidiendo cuál es tu rango de X de entrada, ¿no? Entonces para eso lo que tengo que hacer es referenciar acá mi rango, ¿no? Entonces acá viene mi rango, ¿no? Entonces de esta forma yo voy a tener en mi eje Y voy a tener la energía y en el eje X voy a tener la producción. Entonces en el eje X y en el eje Y voy a tener la producción y acá la energía. Entonces acá se van a generar una serie de puntos que van a tener por lo general esta tendencia y voy a tener la recta de tendencia, ¿no? Y así voy a tener la ecuación de la curva, ¿no? Entonces, todos estos valores que lo podemos hacer en el gráfico de dispersión, todos estos pasos que lo hacemos en el gráfico de dispersión y seleccionamos línea de tendencia, lo vamos a hacer acá, ¿ok? Mediante una ventana, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos tener? Necesitamos activar el nivel de confianza, que si se acuerdan, su clase de estadística era 90, 95, 80, luego íbamos a la tabla y según el tipo de función que teníamos. Entonces le vamos a activar 95% para que sea bien confiable y lo que vamos a hacer es poner en qué hoja queremos que imprima. Okay. Este resumen nos lo va a otorgar el análisis de datos. Entonces, con el análisis de datos nosotros vamos a poder generar este resumen. Y en el resumen, como les dije, lo importante o lo resaltante es la intersección, okay, la intersección que en este caso es el B y la producción que en este caso es el M, ¿no? Y nuestra línea base sería la ecuación de esa recta, ¿no? Nuestra pendiente por X más el intersecto. Y otro punto importante para nosotros es el coeficiente de correlación, nosotros estos 3 puntos. Ok, listo. Entonces, como les dije, en el rango Y tenía que poner la energía, en el rango X tenía que poner la producción, activo nivel de confianza, le pongo de 95, en una hoja y en un rango de salida le voy a decir que me lo imprima el resumen de todos los datos aplicando un análisis por regresión, ¿no? Entonces acá voy a tener todos los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo mi coeficiente de determinación, como les dije, era importante. ¿Okay? Este es importante. ¿Qué más nos importa de esta gráfica? Es las intersecciones, ¿okay? Esto de acá. ¿Y qué más me importa de esta gráfica? Es la pendiente, ¿no? Que en este caso se llama variable X1, igual al de acá, ¿no? 181.51, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que nuestra intersección, que en este caso es 2.75, va a ser igual a este 0.000027, ¿no? Entonces vemos que esto de acá que acabamos de hacer, simplemente dándole una línea de tendencia, lo estamos haciendo mediante un análisis de datos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, como les dije, la energía proyectada, a ver,
Vamos a ver si... No quiero correr porque como esto es un poco más de teoría, lo voy a poner por acá. Entonces, como les dije, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Esto de acá es una energía que se le llama real, ¿no? Que no necesariamente depende bueno, sí, en su mayor porcentaje sí depende de la producción, pero también tiene otros tipos de factores, ¿no? Entonces, al tener otro tipo de factores, hace que se alejen de la línea de tendencia, ¿no? Por eso vemos que los datos no guardan una correlación de 1, ¿no? Entonces, la idea es, para cada punto de producción, ¿okay?, calcular la energía en el caso tuvieran la energía base, ¿no? Sí, como si fueran la energía base. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer ya no es una energía real, sino una energía que tenemos que venir acá y, por ejemplo, este dato de producción, meterlo como variable X y la energía que nos bote, el Y que nos bote, escribirlo acá. Y así sucesivamente para cada uno de los datos, ¿no? Entonces yo tengo que hacer acá una función de Excel que puede ser, ¿no?, la producción por la pendiente más el intersecto, ¿no? Teniendo en cuenta que la pendiente es M y el intersecto es B, ¿no? Y luego la producción va a ser cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como yo tengo ya los valores aquí, lo que voy a hacer es reemplazarlos, ¿no? Entonces yo selecciono mi producción, lo multiplico por la pendiente. ¿La pendiente cuál es? La variable x1. Lo voy a fijar, ok, lo voy a fijar. Y le voy a sumar mi intersecto, ¿no? Entonces, para sumarle el intersecto, simplemente selecciono acá, también lo fijo y le doy en Enter, ¿no? Y así yo voy copiando la fórmula para cada uno. Entonces, para este también. Entonces, vemos que acá, esta sería mi energía proyectada, ¿ok? Esta sería la energía proyectada que cumple con la ecuación de la recta. Entonces, vamos a graficarlo acá para que vean un poco. Entonces, para graficar esto, vamos a ir a diseño de gráfico, ¿ok? Diseño de gráfico, seleccionar datos y voy a agregar otras líneas, ¿no? Otra línea. Entonces voy a agregar y le voy a decir que esto es la proyección. Los valores X de la serie es el eje horizontal, sigue siendo mi producción, y mis valores Y de la serie ahora sí es la energía proyectada. Entonces, para que se den una idea, los puntos verdes, en este caso es la energía proyectada versus la producción, ¿correcto? Voy a ponerlo un poco más acá. Entonces, mis puntos anaranjados, verdes, no, anaranjados, son mi energía proyectada contra la producción. Entonces, acá los tenemos. Entonces, los puntos negros sí es la energía real contra la producción. Y los puntos anaranjados son los de la energía base. Entonces, como les dije, los puntos anaranjados cumplen la ecuación de la recta, por eso se posicionan justamente en la recta, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que les quería mostrar. Entonces, voy a eliminarlo porque no lo necesito, ¿ok? No lo necesito. Entonces, voy a eliminar, voy a quitar la proyección y le doy a aceptar, ¿ok? Entonces, listo. Ahora, ¿qué más yo necesito, ok? ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito ahora es encontrar los delimitadores, ¿ok? Entonces vamos a volver al Excel que yo ya tengo pretrabajado, ¿ok? Ese es el Excel que yo ya tengo pretrabajado y voy a necesitar los delimitadores, ¿ok? Entonces voy a mostrarles, ¿ok? Entonces los puntos negros, ¿ok? Los puntos negros es mi energía real y los puntos y esta línea es mi línea de tendencia, ¿no? O que cumple o obedece a esta función que sería mi línea
base de eficiencia energética, ¿no? Perdón, de energía. De eficiencia energética, no, de energía. Y este es su coeficiente de relación. Entonces, como vemos, no es un coeficiente tan alto, porque tenemos puntos que están muy alejados, ¿no? Entonces, la idea es, ¿de qué forma yo puedo determinar cuáles son mis puntos muy alejados? Para eso necesito mis rectas delimitadoras, ¿ok? Estas rectas delimitadoras son las rectas que van a formar los puntos celestes con los puntos anaranjados, ¿ok? Ahora la pregunta es cómo genero esos puntos anaranjados, ¿ok? Entonces, para eso, entonces, se forman dos semiplanos, ¿no? La inclusión, o sea, los que estén dentro, y se forma, es decir, la intersección de esos dos semiplanos, y en este caso la diferencia simétrica, ¿no? De los otros dos, es decir, estas dos zonas. Entonces, cuando pertenezcan los puntos a esta zona, que es la diferencia simétrica, esos puntos se van a llamar mis outliers o mis datos anómalos, ¿no? Entonces, esos puntos vienen a ser mis datos, como dicen outliers, es decir, me van a generar, en este caso, anomalías o me van a sesgar mis datos. Entonces, esos datos yo tengo que deshacerlos, ¿no? Entonces, estos datos. ¿Pero cómo? Generando semiplanos, ¿no? Estos dos semiplanos, la intersección. Ahora, la idea, ¿cómo genero estas rectas, ¿no? Porque estas rectas tienen una función también. Entonces, la función que va a generar esta recta es la energía proyectada más menos un z, que como les dije vamos a usar 0.77, multiplicado por el error típico, ¿no? Entonces, el más me va a generar la celeste y el menos me va a generar la verde. Entonces, listo. Okay. Entonces, a ver. Entonces, eso de ahí lo tenemos acá. E más el error por z y E menos el error por z. Entonces, ¿dónde encontramos? Ok, esto. A ver, lo voy a pasar para acá. Entonces, acá tenemos que en nuestra gráfica hacer los delimitadores, ¿no? Los planos delimitadores. Entonces, ¿dónde encontramos? La energía proyectada sí la tengo, es esta, ¿no? Esta sí la tengo. El Z también, porque les he dicho y ahí que para que investiguen un poco qué es el Z, búsquenlo. Y el SXY, que es donde lo encontramos, ¿no? Entonces, eso de ahí es el error típico. Y me faltó explicarlo. Esto es lo que necesitamos, el error típico, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es la energía proyectada, para eso igual, ponemos la energía proyectada, le sumamos el Z, lo vamos a fijar porque lo vamos a arrastrar en todas las columnas, en toda la fila, y lo vamos a multiplicar por el error típico, ¿no? Entonces, este es el error típico. Listo. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Perdón, acá cometí un lapsus brutus. Listo. Ahora sí. Y también lo vamos a fijar. Entonces, lo vamos a fijar con F4 y listo. Entonces, esa va a ser la energía sumada con el error típico, ¿no? Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos 276, pero vamos a tener nuestro plano delimitador de 279. Entonces, cada uno de estos vamos a hacer. Listo. Entonces, ahí ya lo tengo. ¿Cómo lo grafico? Para graficarlo, como les mostré, con la energía proyectada tenemos que seleccionar el gráfico, venirnos a diseño de gráfico, seleccionar datos y agregar una serie, ¿no? Acá le vamos a poner el plano positivo, ¿no? Que es la proyectada más el error típico, ¿no? Los valores X de la serie siguen siendo nuestra variable independiente, que es la producción. Listo. Y nuestros valores Y de la serie van a ser, en este caso, los valores de la energía proyectada más el error típico, ¿no? Entonces, listo. Le doy en aceptar y ahí ya tengo, como pueden ver, mi semiplano, ¿no? Que como pueden ver, ya puedo un poco discernir, ¿no? De dónde son, de cuáles serían mis outliers, ¿no? Pero antes de hacer eso, voy a graficar
el otro semiplano, ¿no? Para eso voy a copiar simplemente la fórmula y voy a tener que ponerle a la fórmula, perdón. Entonces, recordemos, a ver, la fórmula es la energía proyectada, ok, pero ¿cómo calculaba yo la energía proyectada? Era la pendiente por la producción más el intersecto, ¿no? ¿Cómo calculo ahora yo el semiplano delimitador positivo y el negativo? Entonces, para eso, con la energía proyectada, que sería esta de acá, le tengo que sumar el Z, ¿no? Que en este caso yo estoy poniendo .77. Ahí les dejo como tarea investigar por qué .77. Y vamos a tener que ponerle el error típico, ¿no? Que lo encontramos del análisis, ¿no? Entonces, así hacemos cada uno. El delimitador negativo, el negativo básicamente sería la misma fórmula, es decir, la energía proyectada, menos el Z, que es .77, y el error típico, ¿no? Que en este caso se denomina así también. Entonces acá simplemente la fórmula que hay que ponerle un menos, ¿no? Entonces listo. Ponemos un menos acá y arrastramos, ¿no? Entonces así va a coger todas las fórmulas. Listo. Entonces ahí vamos a tener el delimitador negativo. Entonces esto de acá también lo vamos a tabular. Para tabular, venimos acá, vamos a diseño de gráfico, ok, diseño de gráfico, y hay que darle en seleccionar datos, ¿no? Acá, a ver, para que entiendan un poquito, entonces acá nos va a hacer, estas son nuestras series, ¿no? La serie 1, por ejemplo, es la energía real. La serie positivo es nuestra energía proyectada más el Z por el SXY. Entonces yo quiero agregar una nueva serie que sea mi serie negativo, ¿no? Donde yo tenga mis puntos de la energía proyectada menos el Z por el SXY, ¿no? Ahora, los de la eje vertical son cada uno, perdón, horizontal son los datos de la producción, ¿no? Como les dije, es nuestra variable independiente. Listo. Entonces, voy a agregar una nueva serie, ¿ok? Y acá me pregunta, oye, ¿cómo quieres que se llame la serie? Yo le voy a decir, este va a ser mi serie negativa. Me pregunta, ¿cuáles son los valores de mi serie X, no? Entonces, lo que yo necesito acá, como les dije, la producción, que en este caso la tengo por acá, ¿no? Luego me dice, ¿cuáles van a ser tus valores de la serie Y? Y mis valores de la serie Y van a ser la energía, ¿no? Entonces tengo que pasarle todo este rango de la energía, ¿no? Entonces, listo. Vengo por acá y selecciono, perdón, la energía de aquí, perdón. Entonces, listo. Le damos en aceptar y ahí vamos a tener, creo que acá, creo que me he confundido. Le pasé la energía proyectada o algo, a ver, debo haberme confundido. A ver. Sí, acá hay un error. Recuerden que este valor de acá es la energía proyectada. Entonces lo registramos y listo. Entonces ahí vamos a tener lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos estos puntos anaranjados que vienen a ser nuestra energía proyectada más el Z con el error típico, toda esta tendencia anaranjada, y tenemos la tendencia verde que viene a ser nuestra energía proyectada menos el Z por el SXY, ¿no? Listo. Entonces la idea, como les dije, es todo lo que sea la intersección entre el semiplano anaranjado, ¿okay? Y el semiplano verde, es decir, vamos a realizar la intersección entre ambos semiplanos, el anaranjado y el verde, y todos los puntos que pertenezcan al semiplano van a ser los datos que tengan una correlación óptima, ¿no? Y los que pertenezcan a la diferencia simétrica, como saben, la diferencia simétrica es
la unión menos la intersección, es decir, estas franjas, estos datos de acá se les va a llamar, ¿ok? Se les va a llamar outliers, ¿no? Datos que nos van a producir sesgo o nos van a generar que no realizamos un análisis correcto, ¿no? Que no guardan mucha correlación. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos outliers, por ejemplo, tenemos? Imaginemos que nosotros, okay, hacemos un censo y medimos la estatura de todos, de todas las personas que viven en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? En nuestra localidad, en nuestro distrito, barrio, ¿no? Entonces vamos a tener que nuestros valores, por ejemplo, van a variar desde 1,40 m hasta 1,80 m o 90, ¿no? Dependiendo de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, por ahí tenemos un dato que es 3 metros o 10 metros, por ejemplo? Ese dato de ahí es un outlier. ¿Por qué? Porque en la vida una persona va a medir 10 metros, ¿no? Entonces, ese dato puede sesgar el promedio de nuestras estaturas, ¿no? Puede sesgar el máximo de estaturas, puede sesgar la línea de tendencia de estaturas. Entonces, en ese sentido, esto de acá está sesgando nuestra energía, por eso debemos eliminarlo. Entonces, la idea es eliminar este de acá y este de acá, porque los demás sí cumplen. Entonces, tenemos 3 datos. Entonces, recuerden, para los que preguntan, que esto no está afectando nuestro análisis, recordemos que la norma nos da que podemos suprimir el 30% de nuestros datos, ¿no? Entonces, tenemos 12 datos porque es el consumo mensual del año y estamos eliminando 3 datos, ¿no? Estamos dentro del 30%. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a eliminarlos? Para eso, lo que voy a hacer es generar, a esta hoja le voy a poner base versión 1, es decir, mi línea base versión 1, y le voy a crear, okay, pero antes de eso, perdón, vamos a detectar cuáles son nuestros outliers, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, este punto de acá, okay, es nuestro outlier, ¿no? Este punto que tiene como valor en el eje X 3.600.000 y tantos, y que tiene en el eje Y un valor de 288 kilowatts, ¿no? Entonces, este de acá es un outlier. Entonces, vamos a ir a buscarlo, ¿no? 288.36, ¿no? Entonces, vamos acá y lo buscamos, ¿no? Entonces, tenemos que, recuerden utilizar esto porque este es el punto azul, el punto de energía real, ¿no? Entonces, el valor era 288.36, volvamos. Exacto, 288.36, ahí para que confirmen. Es 288.36. Entonces, ese punto justamente es este de acá. Entonces, a este de acá lo voy a pintar de rojito con el fin de identificarlo y ahí ya tendríamos nuestro primer outlier que se produjo en el mes de diciembre. Entonces, listo. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos este otro punto que viene a ser 282.36, ¿no? O lo localizamos con el punto en X o con el punto Y. Pero recordemos que esto no es ni energía proyectada, ¿okay? Sino es nuestra energía real, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta. Entonces buscamos en la columna energía real este valor en específico y con eso vamos a detectar el punto. Entonces 282.36. Venimos por acá y encontramos que ese valor es enero, ¿no? Entonces enero lo vamos a pintar de rojito y así vamos a detectar que esto es una anomalía. Listo, ¿qué más? Terminamos de ver la diferencia simétrica del plano anaranjado, que son estos dos outliers. Ahora vamos a ver que los demás puntos sí cumplen, ¿no? Están dentro del rango. Y otro que me genera es este punto. Este punto de acá es el 269, ¿no? Kilowatts, ¿no? Entonces, este punto vamos a buscarlo, como le dije, en la columna de energía real, ¿no? Entonces, vamos a energía real, que es esto, y buscamos 269, ¿no? Y 269 justamente es el consumo de mayo, ¿no? Verificamos que sea 269
y que sea 3.468.000, ¿no? Y sí cumplen. Listo. Entonces, estos serían mis anómalos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo es crearle una copia. Vamos a crearle una copia, ¿ok? Le vamos a dar en aceptar. Y así estoy creando una copia de este archivo. Pero le voy a poner base versión 2, ¿ok? Le voy a poner base versión 2. Entonces, este va a ser mi energía base, pero versión 2. Pero le voy a hacer el ajuste. El ajuste es borrar nuestros outliers. Entonces, vamos a venir sin miedo y vamos a borrar este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá. Entonces, van a ver que en la gráfica se nos va a mover un poquito. Ok, se nos va a mover un poquito la gráfica. A ver si lo puedo poner por acá. Y por ejemplo, vemos acá una mejora, ok, una mejora en el R cuadrado. Vemos que de 0.81 teníamos un R cuadrado de 0.81. Nosotros llegamos a 0.93. Ahora la pregunta es, que es obvia, ¿por qué subió el R cuadrado? Recuerden que teníamos 2 puntos por acá, ¿no? Y un punto por acá. Estos puntos, mientras más lejos estén de la línea de tendencia, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro R cuadrado va a bajar, ¿no? Quiere decir que la distancia, y es justamente por eso que se trata el R cuadrado, porque es una distancia hacia la línea de tendencia. Entonces, mientras más lejano sea esta distancia, nuestro R cuadrado va a caer, ¿no? Ahora, como nosotros tenemos que ahora ya no tenemos outliers, ya no tenemos estos outliers, simplemente tenemos los puntos que pertenecen ahora dentro de los semiplanos, de la intersección. Tenemos que, bueno, ahora la distancia de las rectas, entonces tenemos puntos que ya pertenecen a la recta, y lo que sí quiero que tengan en cuenta es que esta recta, esta energía base, ahora, esta línea de energía base, ok, línea base de energía, ahora es diferente, ahora es una línea de energía base prima, ¿no? ¿Por qué nos sirve? Porque ya tiene un factor de correlación nuevo, ¿no? Entonces, esto sí ténganlo en cuenta, ¿ok? Estamos utilizando un ajuste, esta es la línea, cuando hacemos el ajuste, ¿ok? Y cuando no hacemos el ajuste, tenemos estos casos, ¿no? Tenemos los outliers que nos generan el R cuadrado que caiga, pero esta era nuestra línea de base inicial, nuestra línea base energética inicial, el cual se compone de esta ecuación, ¿no? Entonces, como les dije, esto es un poco la foto de cómo estamos en la actualidad, pero no necesariamente usamos esta gráfica. Usemos una gráfica que tenga una buena correlación. Entonces, una gráfica que tenga una buena correlación, tenemos que hacerle un ajuste. Borramos los outliers, siempre y cuando no sea mayor al 30% de los datos, y generamos otra línea base, ¿no? Esta nueva línea base va a tener otra función, línea de base energética prima, pero ya va a tener un poco más de correlación con nuestros datos, ¿no? Va a ser un poco más precisa. ¿Qué nos sustenta esa precisión, esa correlación? Nuestro R cuadrado. Entonces ahora vemos que todos los puntos pertenecen al semiplano, ¿no? Ok, entonces, ahora la pregunta es, ¿yo voy a encontrar estos valores acá? No, porque mis datos han cambiado, ¿ok? Entonces, para eso necesito volver a calcular este análisis de datos. ¿Por qué? Porque los eliminé. Entonces vengo acá y le voy a dar en generar de nuevo nuestro análisis de datos, ¿no? Ok, entonces a ver, un momento mientras traigo mi cargador porque se bajó la batería.
Entonces, denme unos momentos, por favor. Lo que vamos a hacer ahorita es volver a calcular el análisis de datos, pero ya no para los 12, sino para 9 datos. ¿Por qué? Porque eliminamos enero, eliminamos mayo y diciembre, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener la misma varianza, el mismo intersecto, ni la misma pendiente, ni el mismo error típico. Entonces, tenemos que volver a calcularlo, ¿no? Listo, a ver. Ya está cargando. Excelente. A ver. Sí, esto me deja. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les dije, tienen que tener activado la pestaña de análisis de datos. Y lo que vamos a hacer es, dentro de análisis de datos, buscar el análisis estadístico de datos de regresión. Entonces le vamos a dar en regresión y aquí hay que tener en cuenta, como les dije, nos va a pedir rango Y, que en este caso es la energía, y el rango X, ¿no? Que en este caso es la producción. Como pueden ver, ya está seleccionado, pero está con los 12 valores. Yo necesito con los 9 valores, ¿no? Entonces necesito actualizar esto. Está mal. Luego, recuerden que le damos en nivel de confianza 95, una confianza alta. Y en rango de salida lo ponemos, ¿no? Aquí. O le podemos dar en otra hoja, en un nuevo libro, etcétera, ¿no? Y luego le damos en aceptar. Listo. Entonces ven que si yo le doy aquí, me selecciona los 12 valores. Pero yo me eliminé 3, ¿no? Me eliminé enero, eliminé mayo y eliminé diciembre. Entonces yo necesito borrar eso porque me está sesgando mi gráfica, ¿no? Entonces vengo acá y selecciono todos los datos de energía, ¿no? Porque es el eje Y. Ahora el eje X, lo mismo. Me está cogiendo los datos de abajo, ¿no? Entonces voy a venir acá y le voy a decir solo necesito de 9 datos, ¿no? Nivel de confianza 95 y lo vamos a imprimir en la hoja A18, ¿no? En la celda 18. Le doy a aceptar y acá no se preocupen. ¿Por qué? Nos sale que existe, ¿ok? Existe un rango en la regresión que íbamos a imprimir, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, como esta era una regresión, era la regresión de mi línea base de energía primera, ahora yo necesito la regresión prima de la línea base prima, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es, oye, tienes impresos estos datos. Cuando tú, ahora que estás cambiando los datos, vas a sobreescribir sobre esto. Entonces le voy a dar a aceptar y va a actualizar mis datos. Y acá, como les dije, lo más importante es primero el coeficiente de determinación, que en este caso es 0.93. Entonces este es importante, este valor de acá. Veamos en negrita. ¿Qué más? La intersección y la variable, ¿no? Y también el error típico, ¿no? Entonces todos esos valores van a actualizar mi energía proyectada y van a actualizar mis semiplanos, ¿no? Delimitadores. Y con eso voy a tener mi nueva gráfica, ¿no? Y entonces acá voy a tener mi plano. Entonces acá vemos que los puntos ya se pegan un poco más a la línea de tendencia, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo calcular mi ecuación de la energía base, ¿no? Y reajustarla, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Entonces, como les dije, nosotros teníamos una demanda que puede ser la producción, que puede ser la temperatura de refrigeración, que puede ser un caudal, toneladas, etcétera, y teníamos el consumo, ¿no? Esto de acá nos va a generar un gráfico de dispersión, que son gráficos de puntos, y la idea es calcular la línea de energía, de base de energía, ¿no? Pero para calcular esta línea de base de energía yo necesito primero calcularla, es decir, calcular esta
pero luego reajustarla. Para reajustarla yo necesito generar mis planos delimitadores, y todo lo que no esté en la intersección van a ser mis outliers. Elimino estos outliers, genero de nuevo otra vez mi línea base y ahí ya la tendría, ¿no? Entonces, listo. Entonces, a ver. Entonces al final voy a tener mi línea base que ya saldría esto. Entonces, listo. Esto es un poco lo que vamos a llegar hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, les invito, por favor, a que revisen un poco primero de los proyectos, porque como les dije, los proyectos, primero calculamos la energía base que nos solicita la ISO para poder implementar. Luego, con los proyectos, que como les dije, ahí les he mandado unos ejemplos, como les dije, depende de la necesidad, ¿no? No necesariamente un proyecto lo podemos replicar completamente, simplemente tenemos que adaptarlo. Entonces, cuando viene esta mejora, nosotros vamos a tener nuestra energía real, que va a ser menor porque por algo estamos implementando, invirtiendo dinero, y vamos a tener la energía base que sería con la ecuación anterior, ¿no? Entonces, la idea, como les dije, es comparar estos dos, y este verde sería nuestro gap, ¿no? Nuestro ahorro. Entonces, a ver. Les voy a mostrar también un pequeño archivo muy importante que contiene mucha información, donde ustedes ya en su tiempo libre van a poder un poco revisar, ¿no? Entonces, esto de acá no es de mi no es de mi autoría, ¿ok? Les dejo acá el nombre de la persona que ha realizado esta información valiosa para que lo contacten por LinkedIn o por donde sea y se pongan en contacto, ¿no? Pero esto les dejo el recalco que no es de mi autoría, ¿no? Entonces, acá un poco habla sobre la planificación energética, ¿no? La planificación energética básicamente es cómo estamos ahora y cómo nos vamos a proyectar dentro de unos años, ¿no? Pero para saber cómo estamos ahora necesitamos la línea de base de energía. Para eso construir nuestros parámetros de desempeño energético y en base a eso definir objetivos, ¿no? Por ejemplo, si mi línea base me dice que yo estoy en 200 y yo quiero aplicar una mejora para reducirme a 150, puedo ahí definir el objetivo, ¿no? La meta, ¿no? Reducir 30%. Entonces, un poco el contenido que habla, ¿no? Sobre la línea base de consumo, los modelos, los indicadores, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir revisando, ¿no? Acá tienen las definiciones, ¿ok? Y van a ver acá los tipos de indicadores, ¿no? O líneas de base, ¿no? Listo. Entonces lo que les quería mostrar un poco es, ¿ok? Por ejemplo, acá, como les dije, en la línea base se utiliza bastante el gráfico de dispersión. Entonces ahí, pues es la razón por la cual les hice mucho hincapié y por la cual les enseñé el gráfico de dispersión. Por ejemplo, ¿okay? Acá tenemos, siempre cuando queremos comparar línea base, lo que yo les he comparado es la forma más básica, ¿ok? Pero también vamos a tener por tipos. Es decir, podemos tener líneas bases por turnos, líneas bases por modos de funcionamiento del equipo, líneas bases por temporadas, por estaciones, por hora punta, fuera punta. ¿Y por qué? Porque estas son las dinámicas o los distintos modos de operación, los distintos consumos que se presentan, como les dije, dependiendo de la operación, ¿no? Entonces, no voy a comparar mi línea base cuando, por ejemplo, acá como dicen, ¿no? Yo tenga prendido un horno. Cuando yo tenga prendido el horno, ven que el consumo es mayor que cuando no lo tengo prendido. Entonces esto es una línea base de energía cuando yo tenga mi horno prendido, ¿no? Bueno, acá tiene producción, que es las toneladas por día, ¿no? Luego vas a tener el horno en off, que te va a consumir menos energía. Y luego, por ejemplo, también tenemos otro dato
que tenemos bandas transportadoras de carbono, ¿no? Entonces vamos a tener la línea base de consumo para el manejo de carbón en el puerto Bolívar, por ejemplo, ¿no? Entonces, producción, tonelada de carbón manejado por día, ok, este es el producto que estamos transportando, y para eso necesito energía, ¿no? Kilowatts horas por día. Entonces voy a tener mi línea de tendencia, como les dije, a mayor producción, mayor consumo, y a menor producción, menor consumo, y voy a tener mis distintos puntos, ¿no? Entonces la idea es calcular esta línea base, y acá la tenemos. Tengo mi energía base, por ejemplo, y acá no usan XY, simplemente P, producción, y tengo mi coeficiente, ¿no?, de correlación. Entonces, listo. También puedo tener acá una leyenda, ¿no?, de decir, oye, cuáles fueron mis días más eficientes, cuáles fueron puedo comparar, por ejemplo, incluso acá está comparando julio del 2003 con julio del 2004, ¿no? Entonces vemos que acá está comparando. Y luego, ¿qué más tengo? Tengo también otro tipo de aplicaciones, ¿no? Tengo el secado del mineral, ¿no? Para el secado del mineral yo necesito primero, okay, ¿cuánto estoy secando, no? Mi producción, digámoslo así, ¿no? Pero no necesariamente, no necesariamente acá es energía eléctrica, como lo hemos estado viendo ahorita. También podemos tener metros cúbicos de gas. Entonces, eso es algo muy importante que también pueden hacer para los análisis. No necesariamente energía eléctrica, ¿no? También pueden usar, en este caso, la energía térmica, energía química del gas, ¿no? Entonces, vemos también que a mayor toneladas de secado, me implica más volumetría de gas, ¿no? Entonces, acá van a tener la pendiente y el intersecto, y ven el coeficiente, ¿no? Y acá tenemos los famosos, ¿cómo se llaman estos? Outliers, claro, porque yo voy a tener más o menos mi plano así, y vemos que si yo me vuelo estos, por ejemplo, va mi coeficiente, por ejemplo, este está lejísimos. Mi coeficiente, por lo menos yo estimaría que va a subir a 0.96 por lo menos, porque los datos están muy, muy cerca, pero estos outliers me generan esa caída, ¿no? ¿Qué más? Luego también voy a tener otro ejemplo para que vean, por ejemplo, por turnos, ¿no? Tengo por turnos. Entonces tengo que, por ejemplo, en el turno, ¿dónde se consume acá más energía, por ejemplo? Vemos que se consume más energía en el turno rojo, ¿no? Entre el verde y el rojo, ¿no? El morado está por acá. Entonces acá podemos ver la línea base por turno, ¿no? El turno 1, el turno 2 y el turno 3, ¿no? Entonces tenemos el material triturado por turno en un molino. Entonces, ¿qué hacemos, no? Primero, tenemos que calcular la definición del periodo base, que en este caso, como les dije, es una frecuencia, ¿no? Puede ser anual, ¿no? Entonces, acá van a tener, esto es un poco de estadística más aplicada, se los voy a pasar para que lo revisen. Acá tenemos el Z que les dije, ¿no? Entonces ahí lo pueden revisar y ahí pueden detectar por qué es .77, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las metodologías para elaborar la línea base? Vamos a definir las líneas base, ¿no? Puede ser la producción, el mix de producción, el programa de producción, la temperatura, las condiciones operativas. Entonces, acá vienen los distintos criterios de toma de datos, que puede ser mensual, diario, semanal, horario. Vamos a calcular la covarianza, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Más estadística, como le dije, aplicada. Y acá ya vamos a tener un poco de lo que le mostré hoy día, ¿no? Que son los periodos, los consumos y la producción, ¿no? ¿Qué más? Calculamos acá, como le dije, el Excel, como el Excel lo hemos hecho, como es una caja negra del Excel, nosotros no tenemos que aplicar todo esto. Simplemente venimos y le damos el resumen. Y acá lo tenemos, ¿no? Tenemos la intersección, está utilizando la misma metodología,
tenemos la intersección que es el B, tenemos nuestra variable que es el M, y tenemos nuestro error típico, ¿no? Que nos ayuda a hacer los planos delimitadores. Entonces, listo. ¿Qué es este, no? Nuestro error típico, ¿no? Que acá lo está calculando por separado, pero le sale lo mismo, ¿no? Entonces, listo. Entonces, acá, como les dije, se hace el procedimiento de filtración de datos. Tomamos tomamos los semiplanos, este semiplano y este semiplano, ¿ok? Y los que estén fuera de esos vamos a borrarlos, ¿no? Entonces hacemos ese proceso. Por ejemplo, acá quienes están fuera, este y este, ¿no? Después de que hacemos ese proceso, vemos que los datos ahora van a tener una mejor correlación, ¿no? Sí, se los han borrado. Entonces, listo. Luego, ¿cómo calculamos la línea base? Bueno, ya la tenemos. Y acá te hablo un poco más sobre estadística, ¿no? Que ustedes, si son fanáticos de la estadística, lo pueden revisar. Pero hablo un poco más sobre la estadística, ¿no? Que si este valor es mucho menor que el valor de acá, va a tener un alto nivel de confianza, ¿no? Entonces, listo. Entonces, acá tienes otro tipo de casos cuando la variable significativa puede influir en los cambios de consumo de energía, ¿no? Entonces, para eso hay que ver el tipo de operación, el tipo de productos, las formas de operación y la línea, ¿no? Que se trabajan los equipos. Entonces, con eso van a tener un poco ya más complejo. Estos son para cálculos un poco más complejos que se asimilan a la realidad y van a tener ya, como les dije, por leyendas, ¿no? Por tipos de línea, por tipo de equipo, por tipos de turno, van a tener su propia línea base, ¿no? Entonces la idea es aplicar al final la misma metodología, ¿no? Entonces luego vamos a tener ya en 3D un poco ya más, ya no lineal, solo multivariable. Entonces, como pueden ver, lo que tienen que hacer es incluir los 3 datos, ¿no? Entonces ahí ya no les va a salir una recta, ¿no? Sino les va a salir un semiplano, ¿no? Entonces acá muestra un poco, por ejemplo, él acá no lo está calculando con la función de análisis de datos, sino está tomando el promedio de la energía, la resta menos el promedio al cuadrado, esto, etcétera. Y luego calcula la pendiente, ¿no? O sea, está calculando, como ustedes lo han visto en estadística, sí, dato por dato, ¿no? Recuerden que en este caso la pendiente, okay, si no me equivoco, pendiente es la sumatoria de i hasta n de x menos el promedio de x por y menos y promedio entre x menos x al cuadrado, la sumatoria acá también. Entonces lo que hace es calcular cada uno por separados, lo mete a la pendiente y le sale este valor. Y el intersecto simplemente es reemplazarlo. Luego también calcula la fórmula de la pendiente, pero en realidad vemos que nosotros eso lo podemos hacer con el Excel, ¿no? Entonces le sale acá, calcula los planos delimitadores y así lo tiene, ¿no? Y acá te deja unos casos más de análisis para que sería bueno que lo revisen. Y bueno, acá tiene, como les dije, el consumo real, el teórico, el proyectado, el real menos teórico, etc. Listo. ¿Qué más tiene por acá? Luego tiene, por ejemplo, ya no necesariamente con energía, sino con gas natural. Y bueno, acá tienes ya las líneas de índice de consumo que nos ayudan un poco ya a trazarnos las metas, ¿no? Ya son, como pueden ver, estos gráficos ya son de un nivel avanzado, ¿no? Pero como les dije, primero partamos de eso y si quieren luego podemos revisar un poco más de esto. La idea tampoco es entrar en mucho de análisis estadístico, sino lo básico y lo demás ya ustedes ya lo pueden ir revisando, ¿no? Pero bueno, ven que todo esto en realidad es una teoría que se fundamenta en la estadística, en los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, y utilizamos mucho regresión, ¿no?
ejemplo, acá te hace, ¿no? Lo que yo les mencioné, ¿no? Esa clusterización. Ahí se produce más y fue más eficiente, ¿no? Produjo menos y fue menos eficiente, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Entonces, listo. El seguimiento también después de que aplicamos. Y bueno, les voy a compartir este de acá. Este Excel, este archivo de acá también. A ver. Sí lo puedo poner por acá. A ver, ¿lo envié o no? No, creo que no lo envié. Entonces, listo. Esa es la línea base. Ok, excelente. Entonces, bueno, revísenlo. Revisen eso. Los proyectos también. Y con eso, con la energía base y con modelos de proyectos, ustedes ya están listos para poder sentar el primer pilar de la ISO, que es el cálculo de energía base, para empezar a hacer los proyectos de eficiencia energética. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy y voy a dejar este espacio de 10 minutos para preguntas. ¿Okay? Si tienen algunas preguntas, o si quieren que repita algo o haga hincapié en lo que hemos visto en la clase de hoy día, ¿no? Que es la energía, la línea de base de energía, ¿no? Este cálculo que hemos hecho hoy día, que lo hemos hecho en Excel y como sé que todos manejan en Excel, lo vamos a hacer el sábado, ¿okay? Lo vamos a hacer el sábado, pero en Power BI, ¿no? Vamos a ver cómo es que se hace en Power BI. Que como les dije, ya no vamos a tener esa herramienta de análisis de datos, hay que hacerlo todo con medidas, hay que calcular la ecuación de la recta, y con eso calculamos la energía proyectada, con eso calculamos los semiplanos, lo tabulamos, lo graficamos, y con eso calculamos outliers, lo suprimimos y calculamos la nueva recta. Listo. Entonces, si hasta ahí tienen alguna duda, ¿okay? Este espacio para que podamos resolverla, y si no, nos estamos viendo la próxima clase, ¿no? Entonces, a ver, si están los moderadores por ahí, me pueden confirmar si ya se grabó la clase de hoy día, ¿ok? Para poder ya culminarla, ¿no? Entonces, listo. Ahí, si están los moderadores. Listo. Okay. Entonces, vamos a estar en los próximos días, cuando resolvamos el tema del espacio, subiendo las grabaciones. Gracias más bien por su asistencia. Espero que les haya servido y hayan entendido un poco la clase de hoy día, que es básicamente la línea base energética. Y nada, nos vemos el próximo sábado. Y cualquier pregunta que tengan, ustedes me pueden escribir por WhatsApp. Oye, no me quedó claro esto. Oye, quisiera que me expliques esto un poco más a detalle. Siempre cuando haya la disponibilidad y el tiempo, yo encantado de resolver sus dudas. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. ¿Okay? Entonces, chao.